Muy buenas tardes. Mi nombre es Verónica Hernández Zamudio, doctorante del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. Esta asignatura de nombre Prevención de lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención, forma parte de la actividad de esta asignatura a cargo del catedrático el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. ¿Sí? Pertenecemos al Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, el día de hoy, fecha 16 de marzo, en Morelia, Michoacán. Pasaremos a realizar la presente exposición, ¿sí?, de esta investigación de nombre Prevalencia de lesiones por un estudio excesivo en deportistas de diferentes deportes, la cual forma parte de una investigación realizada que aborda todas las lesiones deportivas, definiéndolas como cualquier dolencia física sufrida por un atleta como resultado de un partido o entrenamiento, sin importar la necesidad de atención médica o la pérdida de tiempo en actividades. En los deportes de equipo, los atletas que participan en esta investigación, publicada por un departamento brasileño, donde el rendimiento del deporte, el trabajo de conjunto de varios miembros de equipo, como son los deportes fútbol, baloncesto, voleibol y rugby. En estos deportes, la demanda física se distribuye entre los jugadores, lo que puede reducir la prevalencia de lesiones por uso excesivo en comparación de los deportes individuales. Además, se menciona que diferentes tipos de deportes pueden tener distintas prevalencias y patrones de lesiones por uso excesivo, lo que implica que la naturaleza del deporte también juega un papel importante en la predisposición de ciertas lesiones. En los deportes individuales, como en la gimnasia, se realizan movimientos muy complejos que requieren gran flexibilidad y fuerza, lo que puede llevar a lesiones por uso excesivo. En el atletismo, incluye diversas disciplinas como carreras, saltos y lanzamientos, en donde los atletas están sujetos a cargas físicas intensivas, lo cual puede resultar en lesiones. En natación, especialmente aquellos que realizan entrenamientos frecuentes, pueden desarrollar lesiones por uso excesivo o por repetitividad de los movimientos. En el tenis, que es un deporte de naturaleza repetitiva, de los golpes y movimientos rápidos, también suelen provocar este tipo de lesiones, sobre todo en las articulaciones de hombro y muñeca. Para las artes marciales, los atletas como el judo o el karate están en riesgo porque es un alto nivel de exigencia físico-técnica y que requieren un gran cuidado. En esta investigación se consideraron 17 estudios previos que abarcan una gran variedad de diseños para poder establecer una población de esta magnitud, que es la investigación brasileña, donde en este estudio se incluyeron un total de 24.704 participantes, de los cuales en su mayoría 24.748 eran deportistas de deportes individuales y 1.956 de deportes de equipo. Sí, esta población tuvo una gran participación de estudios y población analizada con las diferentes características demográficas, buscando la diversidad de estos deportes que se representaban. En estos estudios, llevados a cabo a través de un cuestionario que se estandarizó del Centro de Investigaciones de Traumatismos Deportivos, se refirió específicamente al resultado acumulativo de lesiones por microtraumatismos repetitivos del sistema musculoesquelético. Como consecuencia, generar efectos negativos a largo plazo de las lesiones en los atletas que provocaban dolor y disfunción e incluso podrían terminar con su carrera deportiva. ¿Sí? Algunos de los datos que se detallaron en esta investigación que se realizó por dos especialistas revisores que de manera independiente estuvieron a cargo de este diseño de estudio, en donde consideraron la población estudiada y las diferentes mediciones por uso excesivo. En este estudio, algunos de los resultados que se analizaron fue la prevalencia de lesiones por uso excesivo,
y se reportaron algunas lesiones frecuentes antes y durante la competencia o la temporada. También en estos estudios se fueron clasificando por áreas anatómicas las lesiones sustanciales más frecuentes y donde afectaban de manera moderada o grave la actividad deportiva de los atletas. Finalmente, también se hizo un análisis de la calidad metodológica de los estudios, donde se encontró un promedio entre 5,8 y sobre 9, destacando que varios estudios considerados no cubrían el muestreo apropiado de este marco. Se reportó finalmente que esta prevalencia de uso excesivo recaía en gran cantidad, en porcentaje del 42,0 para los deportes individuales, mientras que para el deporte de equipo se consideró el 33%. Estos resultados indican que las lesiones por uso excesivo en ambos tipos de deportes son en el deporte individual con más frecuencia. ¿Sí? También en nuestros estudios se abordaron la inclusión de la revisión y la evaluación metodológica, se proporcionaron un análisis de calidad de estudios en donde se limitaron y estandarizaron las herramientas y métodos utilizados para medir este uso excesivo. Se puede influir en la validez de los datos recopilados y por lo tanto se estimaba la prevalencia de cada uno de ellos. Las lesiones por uso excesivo son el resultado de un proceso acumulativo de daño tisular más que de una transparencia instantánea de energía. Estas prevalencias de las lesiones por sobreuso en los deportes individuales y de conjunto pueden ayudar a los médicos a decidir sobre las estrategias de prevención y de rehabilitación para evitar una lesión de más gravedad. Su objetivo, pues, es estimar la prevalencia de estas lesiones, mencionando que los deportistas individuales enfrentan características como el régimen de entrenamiento más repetitivo, pero en menor tiempo de recuperación. Por lo tanto, su riesgo es excesivo por el uso y frecuencia del entrenamiento. ¿Sí? Las lesiones por uso excesivo, finalmente, ya sea en el nivel amateur o profesional, debe de considerarse la selección y evaluación de todos estos patologías para que podamos tener un enfoque metódico que brinde datos fiables en donde nosotros podamos mejorar este tipo de recuperación o evitar una lesión de mayor gravedad. Haciendo análisis de toda esta información, los estudios que se incluyen se limitan a considerar la heterogeneidad en el método de la recolección y en el uso de definiciones variadas para las lesiones de uso excesivo. Esta ha llevado a la interpretación compleja y a veces contradictoria en la prevalencia y los factores de riesgo asociados. La prevención de lesiones en esta modalidad, tanto en los deportes individuales como en los deportes de equipo, se presenta un metaanálisis junto con las recomendaciones basadas en cada evidencia. Estas lesiones resultan de microtraumatismos acumulativos en el sistema musculoesquelético. Se encontró esta prevalencia agrupada, como lo mencionamos hace un momento, en mayor porcentaje en los deportes individuales, de manera que la calidad de la evidencia para la prevalencia fue considerada como moderada, ¿sí? Y como podemos observar, esta búsqueda de datos que se realizó y utilizó esta investigación, se encontraron en datos electrónicos utilizando estos diferentes Medline, Envase Sport y dos revisores independientes que examinaron todas las características de estos estudios incluidos. La metodología que se utilizó fue la prevalencia del Instituto Joanna Brinks para evaluar el riesgo de sesgo de este estudio incluido y se utilizaron estadísticas para evaluar la heterogeneidad de los estudios y agrupar la prevalencia estimada por este tipo de lesiones. Se realizó un análisis de sensibilidad para comparar la prevalencia corporal en los diferentes deportes de equipo. Se incluyeron 17 estudios
resúmenes y textos completos. La mayoría de estos estudios fueron para ambos sexos y se tomaron en consideración 9 estudios utilizados por el cuestionario del Centro de Investigación de Traumatismos Deportivos de Oslo. La prevalencia de estas lesiones degradó de alta a baja calidad debido a la imprecisión y a la inconsistencia, y en el pequeño número de estudios no se pudo realizar el metaanálisis para estimar los resultados. ¿Sí? Estos atletas de deportes individuales están expuestos a un factor de riesgo constante. ¿Sí? Por eso es que uno de los puntos a discutir es el análisis de sensibilidad. Estas se estimaron que en los deportes individuales eran significativamente en las regiones corporales. La presente revisión sistemática de este metaanálisis tuvo un protocolo registrado, ¿sí? Y se utilizó el sistema GRADE, la evidencia de baja calidad de las lesiones por el uso excesivo individual y de equipo sugiere que es probable que los futuros estudios de alta calidad con una definición y medición clara y confiable de las lesiones por uso excesivo afecten esta prevalencia estimada. Podemos concluir que al enfatizar la necesidad de llevar a cabo estos estudios que definan métodos uniformes para la recolección de datos, nos permita que se pueda mejorar la comprensión y comparación de esta prevención de modalidades, siendo así que un programa de prevención eficaz nos permita concentrarnos en una mejor mantenimiento de la salud de nuestros deportistas. Destacar la importancia de la implementación de estas estrategias y rehabilitación diseñadas para los atletas nos permite concluir y resaltar que es de urgencia mejorar la investigación en este ámbito para beneficio futuro de nuestros atletas. Muchas gracias.